Yo tenía 11 años cuando todo esto comenzó y realmente no pensaba que hubiera una razón por la cual yo me sintiera de esa manera. Era algo que ni siquiera podía explicar, simplemente lo sentía. Cuando mis papás se dieron cuenta de que mi comportamiento cambiaba y que hacía acciones que me lastimaban a mí misma, decidieron llevarme con una persona que me ayudara. Me llevaron con una psicóloga, pero después de un tiempo la psicóloga optó porque me llevaran al psiquiatra, ya que él podía ayudarme a entender mejor qué era lo que pasaba conmigo y por qué me sentía de esa manera. Al llegar al psiquiatra me hizo entender el por qué yo me sentía de esa manera, qué fue lo que detonó para que yo me sintiera de esta manera, lo que hizo que yo tuviera depresión. Y lo que fue el constante miedo al abandono. Desde que era pequeña sufría de abandonos, algunos porque decidían no estar conmigo, u otros por necesidad, tenían que irse a trabajar. Inclusive cuando mi mamá se iba a trabajar y me dejaba con la niñera, yo sentía que ella me abandonaba, aunque después regresara por mí. Yo sentía ese constante miedo al abandono. Inclusive cuando las personas fallecían, personas importantes para mí, yo sentía que ellos me abandonaban. Y durante todo el proceso, que las personas se alejaban de mí, fuera por necesidad, porque lo decidían así o porque fallecían, me detonaron el miedo al abandono. Y yo todo el tiempo sentía miedo de quedarme sola, de que algún día yo me quedara sola sin ninguna persona a mi lado. Y era algo que me daba bastante miedo. Y todo eso hizo que yo cayera en depresión. Y cuando lo entendí, fue algo que al principio sentía que era algo extraño porque no creía que el sentir que las personas me abandonaran fuera algo que hiciera que yo cayera en depresión. Cuando mis papás me llevaron al psiquiatra, no solo me ayudaron a entender el por qué yo estaba en depresión, sino que me diagnosticaron principios de esquizofrenia y ansiedad. Al principio fue algo complicado el entender o el saber que yo estaba enferma de algo así. Realmente me costó muchísimo trabajo. La depresión constantemente me hacía sentirme triste, sola, aislada de las personas que yo quería. Y la esquizofrenia me hacía sentir aún peor, ya que yo escuchaba voces en mi cabeza, voces que me atacaban, que me decían cosas realmente desagradables, me hacían sentir mal conmigo misma. Yo constantemente me sentía mal conmigo misma. No me gustaba mi físico, no me gustaba mi personalidad, no me gustaba absolutamente nada. Sentía que yo era un monstruo, incluso me hacían sentir que yo le hacía daño a otras personas o que yo les estorbaba, que si yo no estuviera viva realmente sería un alivio para otras personas. Me hacían sentirme como un estorbo, me hacían sentirme muy mal conmigo misma. La ansiedad constantemente me hacía sentir nerviosa y me daba esa sensación de querer salir de cualquier lugar, de huir, de correr, correr y no parar de correr, de salir de mi casa, de la escuela, de cualquier lugar en el que me encontrara. Me daba esa sensación y ese sentimiento de querer salir corriendo y correr y no parar de correr. Fue algo demasiado complicado. Creo que fue una etapa demasiado difícil para mí. Fue algo que me hizo sentir mal por muchísimo tiempo, demasiado tiempo. Fue algo que me hacía sentir como si no fuera yo, que la niña que era antes a la niña que fui durante ese tiempo no eran nada iguales. Me hacía sentir diferente, me hacía sentir que no era yo. Sentía como si mi luz se apagara, como si yo fuera una flor y por dentro me estuviera marchitando. Hacía sentirme sola, hacía sentirme mal conmigo misma, hacía sentirme fatigada. Todo el tiempo me sentía cansada. Si estaba bien y de repente me sentía mal, me sentía cansada. Cualquier estado de ánimo, fuera bueno o malo, que tuviera, me cansaba. Mis emociones me cansaban, todo el tiempo me cansaban. Me sentía agotada, todo el tiempo tenía sueño. Ni siquiera sentía como si estuviera viva, me sentía como un muerto viviente caminando por todos lados, pero realmente no me sentía viva. Me sentía marchita por dentro, me sentía muy mal. El pensamiento que más me venía era el cómo sería la vida de los demás sin mí.
sobre todo el de la vida de mamá, mi papá y mi hermana, que eran los que constantemente estaban cuidándome. Ellos siempre me cuidaban, eran quienes me llevaban a mis terapias, quienes me llevaban por mi medicamento, a mis análisis, al doctor. Ellos eran los que estaban 24/7 a mi lado. Pensaba que su vida sería más fácil porque ya no tendrían la responsabilidad de cuidarme. Ya no sería un estorbo, no sería una pérdida de tiempo el que me estuvieran llevando a todos lados, el que me cuidaran. Realmente yo me sentía como un estorbo, sentía y pensaba que si yo dejaba de existir, su vida sería mucho más fácil. Pensaba que se terminaba con mi dolor, que si me mataba y terminaba con el dolor que sentía por dentro, ellos tendrían una vida mucho más fácil porque ya no tendrían que cuidarme y ya no tendrían que estar al lado de mí con una persona complicada. Sentía que su vida sería muchísimo más fácil y constantemente pensaba en eso, pensaba en maneras en cómo quitarme la vida y pensaba incluso en mi funeral, pensaba en que la vida de muchas personas que me rodeaban, de las personas que me rodeaban, sería mucho más fácil si yo ya no existiera. Al principio, cuando supe que tenía principios de esquizofrenia, fue algo bastante complicado para mí. Si ya me sentía triste o estaba deprimida, el saber eso creo que fue algo más complicado. Me dio aún más un bajón de ánimos y me sentía mucho más mal de lo que ya me sentía. Y con todo el proceso, la medicación y todo lo que pasaba en mi vida, el ver cómo mi cuerpo también era afectado por eso, era algo que me hacía sentir también realmente mal y me hacía sentir aún más triste el ver cómo mi cuerpo, cómo por la medicación que tomaba, cómo incluso mi organismo se iba dañando, el ver que me sentía cada vez más cansada, cada vez más fatigada y que realmente ya no tenía ganas de hacer nada. Eran momentos que me hacían sentir muy triste y me hacían sentir demasiado mal. Creo que esos son los momentos que más me hacían sentir mal conmigo misma. Mi familia, yo creo que ellos siempre trataron de ser lo más comprensivos y pacientes posibles. Ellos siempre trataban de subirme el ánimo, querían que yo me sintiera mejor, querían que me sintiera más cómoda, pero yo cada vez que los miraba a los ojos notaba esa tristeza y esa preocupación por mí, sobre todo en mi mamá. Mi mamá a veces ni siquiera podía mirarme bien porque se veía que quería llorar. Creo que a ella les preocupaba demasiado que llegara a pasarme algo algún día y pues a veces eso era complicado porque de cierta manera me hacía sentir mal que ellos también se preocuparan tanto por mí, que yo estuviera en esta situación y que ellos se preocuparan de esa manera por mí y se sintieran de esa manera por mí. Pero ellos siempre trataron de verse lo más tranquilos posibles. Ahora sí que si yo no tenía esa fuerza suficiente, ellos querían ser esa fuerza para mí. Siempre trataron de darme los ánimos y de decirme que todo iba a estar bien, que yo iba a salir adelante, que ellos me darían esas fuerzas que yo no tenía para seguir adelante. Y por otro lado, el estar con personas que no eran de mi familia o personas que no tenían el conocimiento o no sabían muy bien qué era lo que sucedía conmigo, sabían como lo por encima, ¿no? Que yo tenía principios de esquizofrenia, que tenía depresión, que tenía ansiedad. Fue algo complicado porque son cosas que muchas personas no logran entender, que piensan que estás mal, que estás, o te toman por loco, ¿no? Siempre te dicen sí, que si tienes depresión o tienes algún trastorno mental, estás loco. Y eso fue algo demasiado complicado. En mi primer año de secundaria, recuerdo que en mi salón, unos de mis compañeros, me hicieron burla, se reían de mí, me gritaban que era una loca,
que ni siquiera tenía por qué estar en una escuela, que yo tenía que estar encerrada en un manicomio, amarrada, que yo no tenía por qué estar ahí y que me la pasaba llorando. Y me gritaron y me hicieron sentir tan mal, pero en serio tan mal. Realmente sentía en ese momento que yo tenía un problema, que yo era la mala y me hacían sentir demasiado mal. Y creo que al final de cuentas me sirvió demasiado para seguir adelante y darme cuenta de que realmente lo que dijeran las personas en ese instante no era algo tan importante, porque tenía que enfocarme en mí, tenía que enfocarme en cómo me sentía, porque las personas te pueden decir una y mil cosas, pero jamás van a sentir lo que tú sientes. Te pueden entender, y si las personas tratan de entenderte, podrían acercarse a lo que tú sientes, ¿no? Pero nunca van a sentir, o en ese momento no van a sentir lo que tú sientes. Y muchas veces es algo que no logran entender. Y el convivir con personas que ni siquiera trataban de entender cómo yo me sentía era algo demasiado complicado. Las críticas, el ver y escuchar cómo se burlaban de mí, cómo eso me afectaba, fue algo demasiado complicado. No tengo un número exacto como tal, no puedo decir que fueron una o que fueron 2 veces, porque realmente fueron varias. Fueron muchísimas veces en las que pensé y también intenté suicidarme. Fuera en mi casa, en casa de mi abuela. Repetidas ocasiones lo intenté, pero siempre había algo que en el último momento me decía que no. Justamente en el momento que estaba lista para hacerlo, en el último segundo algo me detenía y me decía que no lo hiciera. Me decía que no lo intentara, o sea, que lo dejara de lado por ese momento, que a lo mejor habría otro momento en donde me sintiera con más valor para hacerlo, pero siempre había algo que me decía que me detuviera y que no lo hiciera. Fue lidiar con las personas que muchas veces no conocen del tema, personas que incluso trataban de hacerme sentir mejor, diciendo cosas que realmente me hacían peor. Me decían que por qué yo hacía eso, me decían que yo no tenía por qué sentirme de esa manera si lo tenía todo. Tenía a mis papás, tenía un techo, tenía comida, tenía que vestir, iba a la escuela, que yo no tenía que sentirme de esa manera. Muchas veces me decían que era una dramática, que dramatizaba todo lo que yo sentía, que yo no tenía por qué estar llorando todo el tiempo. Uno de mis profesores una vez me hizo sentir demasiado mal. Mi profesor no dejaba que yo me acercara a mis compañeros. Inclusive una vez yo le cuestioné el por qué era de esa manera conmigo, por qué no dejaba que yo me acercara a uno de mis compañeros. Y él me contestó: imagina que es el siglo XV, tú tienes lepra y no te puedes acercar a tus compañeros porque los puedes contagiar. Y realmente fue algo que en su momento me hizo sentir mal, porque tener una enfermedad mental, tener depresión es algo contagioso. No es que llegues con alguien, lo toques y ya tenga depresión o tenga algún trastorno mental. Esto no funciona así. Un trastorno mental no se contagia. Tú no puedes contagiar a ninguna persona de esto. Siempre va a haber alguien que te ponga un obstáculo, alguien que te haga sentir mal. Y esa vez mi profesor me hizo sentir demasiado mal. Realmente fue algo complicado para mí. Me hizo sentir realmente como si yo tuviera algo malo y que yo pudiera hacerle daño a los demás. Me hizo sentir como si yo fuera un monstruo y que atacara a mis compañeros y que yo los hiciera sentir mal, que yo les hiciera algún daño, cuando muchas veces ni siquiera era así. Incluso una de mis compañeras notó lo que había pasado y al terminar la clase y salimos del salón, ella se acercó a mí y me dijo que yo no tenía que dejar que ninguna persona me hablara de esa manera, porque por mucho que yo tuviera algo, no tenían que hacerme sentir de esa manera, y mucho menos así, porque eso era discriminación. El profesor me discriminó por un trastorno mental que yo tenía, algo que ni siquiera puedo contagiar a los demás. Esto es algo que tengo yo y que no puedo dañar a otros o no puedo contagiar a otros por algo que tengo yo. Es algo que yo puedo controlar con un tratamiento, y el profesor sabía que yo llevaba un tratamiento, que yo tomaba mis medicamentos, que yo iba a terapias, iba a revisión con el doctor,
y él no tuvo por qué hacerme sentir de esa manera. Realmente era algo complicado lidiar con las personas que me hicieran sentir de esa manera, que me juzgaran sobre todo por algo que tenía, algo que yo ni siquiera en ese momento podía controlar, algo con lo que tenía que trabajar para poder controlar. Realmente era algo que muchas veces me hacía sentir mal y me detenía a pensar que si realmente valía la pena seguir viviendo y vivir con esos comentarios, rodeado de tantas personas de cierta manera ignorantes que no entendían qué era lo que pasaba, que muchas veces no tenían la información adecuada o que no se ponían a pensar que si lo que decían me iba a hacer bien o me iba a hacer sentir peor. Fue algo demasiado complicado lidiar con las personas teniendo esto y tratar de hacerles entender que esto es algo que te hace sentir mal, es algo que te desgasta y que si ellos hacen comentarios que te hagan sentir mal, es peor porque lo único que hacen es desgastarte. A lo mejor no se ve por fuera, pero por dentro realmente te hace sentir demasiado mal. En un principio, más o menos como antes de entrar a la secundaria, yo recuerdo que una de mis tías me dijo que estaban dando catecismo en la iglesia y que eso me ayudaría, me distraería de las cosas y que además que Dios me iba a ayudar porque era Dios y Él lo podía todo. Y creo que en un principio yo decía, o sea, si los doctores no me pueden ayudar, no creo que Dios me pueda ayudar. O sea, yo realmente decían que Dios era tan bueno, tan misericordioso. Y yo realmente muchas veces, estando en la iglesia, yo decía, es que tú que eres tan bueno, ¿por qué me tienes de esta manera? O sea, ¿por qué me haces sufrir? Muchas veces yo le reclamaba y le decía el por qué me tenía de esa manera, por qué me hacía sufrir tanto si se supone que Él era Dios. Y realmente muchas veces yo ni siquiera entendía qué hacía en la iglesia. Yo no creía que Dios me ayudara y que yendo a catecismo a las personas o eso me haría sentir mejor, que me distraía de mis problemas, cuando yo realmente decía, ¿cómo esto me va a distraer de mis problemas? Realmente no me puede ayudar, Dios no va a bajar del cielo y me va a curar o me va a dar terapia, no va a hacer realmente nada. Pero creo que ir a la iglesia, ir a catecismo, realmente me ayudó. Y ahí entendí que los milagros o la forma en la que Dios te ayuda, que es un milagro, no es algo que te caiga del cielo, no es como que llegue Dios y le haga algo aquí, ¿no? Sino que aprendí que Dios actúa a través de las personas, porque siempre, en todos los problemas que tenía, cada vez que me sentía mal, no solo estaba ese algo que me decía que no lo hiciera, sino que habían personas. Recuerdo que el día que mis compañeros me hicieron sentir mal, se burlaron de mí, me gritaron horrible, yo me sentía súper mal y lo único que yo quería era llorar. Y esa vez mi profesor todavía me dijo que no quería verme llorar en el salón, que me fuera al baño, que me fuera a cualquier lado, pero que él no me quería ver en el salón. Y a pesar de que el profesor actuó de esa manera y ni siquiera le puso un alto a mis compañeros, el que él solo me dijera, vete a llorar a otro lado, que no te quiero ver llorar aquí, fue algo que me hizo sentir mal. Recuerdo que esa vez yo fui corriendo al baño, no quería que nadie me viera, y llegó una niña y me tocó el baño y yo realmente no quería abrirle y yo le decía que se fuera, que yo me sentía muy mal, que solo quería llorar y que quería estar sola. Y esa niña se quedó ahí y me dijo, yo no me voy a ir de aquí hasta que tú salgas y me digas qué es lo que te pasó. Y ella realmente me ayudó, me hizo sentir mejor. Ese día hasta me llevó a mi salón y me dijo que no escuchara lo que las personas me dijeran, que muchas veces las personas tienen una mente demasiado pequeña y no son capaces de comprender muchas cosas que pasan y cosas por las que pasan, sobre todo las personas, que es un momento complicado para esas personas y en vez de hacerlo más fácil, lo complican más. El que llegó ella y de cierta manera llegaron más personas. El ir a catecismo, tuve compañeros y hubo una hermana o monja que me ayudó bastante. Ella siempre trataba de aconsejarme, trataba de hacerme sentir mejor y estaba para mí. Era de esas personas que te escuchan sin juzgarte,
Yo siempre le contaba mis problemas, le contaba cómo me sentía y nunca trató de juzgarme. Al contrario, trataba de entenderme y me decía que lo que yo sentía no era algo malo, o sea, que yo era un humano y que finalmente los humanos tenemos sentimientos y que no tiene nada de malo llorar, no tiene nada de malo sentirte triste y que son emociones que uno siente porque somos humanos y los humanos somos capaces de sentir y que no teníamos que sentirnos mal porque nos sintiéramos mal, que era algo bueno el saber que tenía sentimientos, ¿no? Y mi familia siempre estuvo a mi lado. Creo que a pesar de que muchas veces yo me comporté mal, justamente por eso, muchas veces no pensaba en cómo me sentía o en cómo actuaba, simplemente actuaba. Si me sentía enojada, me enojaba y gritaba y pataleaba, y si lloraba, si me sentía triste, solo lloraba y lloraba sin cansarme. Y mi familia siempre estuvo a mi lado, siempre me soportó, siempre me demostró ese amor, ¿no? Que creo que es algo que en estos momentos o en esos momentos más complicados necesitamos, una muestra de amor. Muchas veces ni siquiera trataban de hacerme sentir mejor con palabras, no trataban de decirme que la vida era bonita o cosas así, o que la vida valía la pena. Simplemente muchas veces me abrazaban y me decían cuánto me querían. Y creo que esas fueron las cosas que más me ayudaron, que me impulsaban a seguir adelante y me decían, tú puedes, yo sé que tú puedes. Y creo que estoy inmensamente agradecida con esas personas y desde ahí entendí que Dios realmente está. Creo que no es como yo lo pensaba, ¿no? O sea, Dios no bajó del cielo a ayudarme, pero siempre puso a las personas correctas en mi camino, siempre ponía a alguien en cada problema, siempre ponía a alguien que me ayudaba, que me tendía la mano y me decía, no te caigas, y si te vas a caer, yo estoy aquí para sostenerte la mano, no voy a dejar que estés sola en este momento. Y creo que eso fue algo que me ayudó bastante a salir adelante y entender que uno nunca está solo, por muy solo que se sienta, uno nunca va a estar solo completamente, siempre va a haber alguien, siempre va a estar alguien dispuesto a quererte, dispuesto a ayudarte, alguien que te va a amar inmensamente y ese amor te va a curar,